Bendiciones, hermanos. Ya hemos avanzado en la serie que hemos venido desarrollando bajo el tema Consideraciones para una iglesia llena del Espíritu Santo. El texto base se encuentra en el capítulo 1, versículos 11 y 12 del libro de Efesios, el cual dice: En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hoy, pidiéndole al Espíritu Santo una vez más nos guíe hacia toda verdad, depositándonos en sus manos para que Él actúe en nuestras vidas e iglesias, y dispuestos una vez más en penetrar y escudriñar la palabra de Dios, pues es la que da testimonio de Jesús, nos revela al Padre y nos da a conocer la esencia del Espíritu Santo. Hoy vamos a tratar las siguientes 6 características que una iglesia llena del Espíritu Santo debe de tener. Y la quinta característica es el gozo. Cuando vemos a la iglesia primitiva, podemos observar que ellos no era que vivían en una isla sin problemas o preocupaciones. Ellos constantemente tenían pruebas, sufrimientos y persecuciones, pero aún así vivían gozosos. Su gozo no era por lo que hacían, sino por quien estaba con ellos, el Consolador. La tremenda manifestación de la presencia de Dios que tenían los elevaba más allá y los colmaba de un gozo inexplicable y lleno de la gloria de Dios. Cuán mayor ejemplo del gozo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo, plasmado en el libro de Hebreos 2:12, donde nos dice: por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Nuestro gozo no puede verse afectado por circunstancias o situaciones que nos toque atravesar en la vida. En Efesios 5 nos habla la palabra: no os embriaguéis con vino, en el cual hay desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor, dando siempre gracias por todas las cosas al Padre y Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que nuestro gozo no sea el resultado solo si estamos sanos, si tenemos trabajo, si estamos bien en nuestros matrimonios o relaciones con nuestros hijos y familiares. La palabra de Dios nos habla y nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Jeremías nos dice: entonces los jóvenes danzarán con alegría, y los jóvenes juntamente con los ancianos. Convertiré su duelo en gozo y los consolaré, transformaré su dolor en alegría. Él promete que cambiará o convertirá nuestro lamento en gozo. Que oremos sin cesar, que debemos de dar gracias por todo, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque en su presencia hay plenitud de gozo. El salmista dijo: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Hemos visto muchos ejemplos en la Biblia de hombres de Dios que, a pesar de sus pruebas o dificultades, siguieron adelante, y solo el Espíritu Santo es quien puede hacer esto en nuestras vidas. El libro de Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26, nos relata la historia cuando Pablo estaba en la cárcel y dice que después de que fue golpeado y encarcelado, alabó a Dios. Según la palabra, en el versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Oh, cuán hermoso es nuestro Dios, que por medio de las alabanzas de estos hombres que entonaban, llegaron ante la presencia del Señor con un sacrificio de gozo y de alabanza, provocando así libertad, sanidad, y que podamos llegar a aquellos que nos rodean, llevándolos a los pies del Maestro. Característica número 6. Convicción. La convicción es pensar y actuar sobre una verdad. En nuestro caso, verdades sobre Dios. La convicción es obra del Espíritu Santo. Como los discípulos estaban llenos de Él, operaba a través de ellos y podían convencer a la gente de sus pecados. Ellos hablaban con autoridad y sus palabras penetraban en los corazones de todos los que les escuchaban. La naturaleza de su mensaje era tal que traía esta convicción de pecados a aquellos que escuchaban. La convicción bíblica se relaciona con la creencia fuerte y firme en algo o en alguien y tiene que ver con la noción de creencia, certeza y aceptación, es decir, la fe. En la Biblia la palabra convicción se usa para mostrar la contrición, que es un proceso en que las personas se convencen de que han pecado y les duele muchas veces esta aceptación. Hebreos nos relaciona la convicción con la fe. Nos dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Y Romanos nos dice que la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En este punto es importante destacar que a la hora de convencer al mundo de pecado, lo hagamos sin juzgar o sin externar ese juicio, señalar a la persona. El libro de San Juan en el capítulo 8 nos comenta de una historia de que llevaron a Jesús, le presentaron una mujer y estos hombres llegaron y le dijeron que estaba esta mujer en el acto mismo del adulterio. Querían probar a Jesús y querían ejercer para, según ellos, la ley. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Él no la juzgó, no la alejó, no permitió que estos hombres de cierta manera terminaran con la vida de esta mujer, sino más bien que lo que Jesús hizo, le habló con amor y misericordia y le dijo a ella: vete y no vuelvas a pecar. Creo que para esta mujer la convicción que tuvo sobre su realidad fue tan grande que, aunque la Biblia no nos habla más de ella, pudo reconocer su pecado y en aquel que le hablaba. Quisiera pensar que su vida nunca más fue igual y que ella seguiría a los pies del Maestro. Así como nosotros, una vez que llegamos a saber cuál era nuestra condición y alguien nos habló y nos llevó a los caminos de Dios, así podamos, con la sabiduría y con la guía del Espíritu Santo, podamos con nuestro prójimo llegar y hablarles sobre la condición de la humanidad y de la necesidad que todos tenemos de arrepentirnos y ser salvos, y la convicción de que solo a través del sacrificio de Cristo en la cruz podemos obtener esa salvación. Característica número 7. Separación del mundo. Aquí entra la definición de ser santo, que significa ser separado del mundo para servir al Señor. El propio Señor Jesús en el libro de San Juan 17, orándole a Dios, le dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En este pasaje el Señor Jesús lo explica muy claramente. El que vivamos en esto que llamamos mundo, el hecho de que estemos aquí, no significa que pertenezcamos o que seamos del mundo. Tenemos que recordar lo que Pablo decía, nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Y lo veremos en Filipenses capítulo 3, versículo 20, que dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo, el que transformará el cuerpo de nuestra humillación para ser semejante al cuerpo de su gloria, mediante el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Desde el inicio de la formación del pueblo de Israel, cuando Dios llamó a Abraham para hacer una gran nación, que Dios amara y le sirviera, la idea fue siempre que fuera de Israel un pueblo especial, un pueblo diferente, único, apartado de todo y de todos para servirle. Dios eligió a Israel y le dio principios y especificaciones, las cuales ellos debían de seguir. El pueblo de Israel es uno de los protagonistas principales de la historia bíblica. A lo largo de las Escrituras se revela que Dios formó y escogió a este pueblo con un propósito específico. Formó al pueblo de Israel para ser un testimonio vivo de su existencia y su poder. A través de su elección y protección constante, Dios demostró su presencia y su capacidad para guiar y bendecir a aquellos que le siguen fielmente. Este testimonio es esencial para fortalecer la fe de las futuras generaciones y para traer a otros hacia el conocimiento y adoración de Dios. La formación del pueblo de Israel también fue un medio para revelar el carácter y la voluntad de Dios a la humanidad. A través de su relación especial con Israel, Dios mostró su amor, su justicia, su fidelidad y su misericordia. Sus leyes y mandamientos entregados a Israel fueron una manifestación concreta de su voluntad para la humanidad, proporcionando una guía moral y espiritual para vivir en armonía con Dios y con los demás. Sin embargo, en muchos de los hechos históricos de Israel, desde Caín, Esaú y muchos otros, incluso reyes, empezaron a mezclarse, por llamarlo de alguna manera, con personas que no amaban a Dios y no le conocían, personas que tenían sus propios dioses, llevando al pueblo de Dios a cometer pecado. Cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto en el tiempo de la hambruna y habitaron en la tierra de Gosén, ellos llegaron ahí por una necesidad. Dios los había llevado a este lugar para sustentarlos. Pero una vez de que terminó la hambruna en la tierra, olvidaron que Dios les había prometido una tierra en la cual ellos debían de habitar. Sin embargo, ellos no lo hicieron y se entretuvieron con las comodidades que Egipto les ofreció. Ya no tenían que andar bajo el sol del desierto buscando alimentos, sin una estabilidad para habitar por el momento. No tenían que luchar o pelear por conquistar una tierra. Cayeron en la trampa del enemigo, porque esta sequía, que en la totalidad duraba 7 años, para ellos la estadía en Egipto duró por más de 400 años, donde aprendieron costumbres de ese pueblo y de otros habitantes que tenía Egipto, y poco a poco el enemigo les ató y les esclavizó. Aun cuando Dios les dio la libertad que ellos pedían, estando en el desierto junto los demás que salieron con ellos, dice la palabra de Dios que pecaron contra Jehová y por lo consiguiente no pudieron entrar en la tierra prometida. En nuestro caso,
Por eso Jesús clamó al Padre pidiéndole: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por eso es importante para nosotros como pueblo de Dios que exista una separación del mundo, porque la presencia de Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Y recordemos que Él habita en la santidad y que tenemos que ser santos porque Él es santo. La palabra de Dios nos dice que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Y nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No consiste en que renunciemos a nuestros trabajos porque somos los únicos cristianos. Tampoco en que no podamos tomar un transporte público o cosas así por el estilo, porque el chofer o las personas que se suben en ese autobús o en ese taxi no conocen a Dios. Es la comunión que nosotros tengamos con esas personas, el que cambiemos nuestros pensamientos y nuestras costumbres cristianas por convivir con personas ateas o que no le sirven a Dios. Así como los israelitas tomaron para sí costumbres que no le agradaban a Dios, lo mismo podría pasar con nosotros si perdemos nuestra visión y olvidamos que estamos de paso por esta tierra, que Dios nos prometió, una tierra especial, una nueva Jerusalén para que nosotros habitáramos con Él por la eternidad. La octava característica es la oración. La oración es una de las mayores bendiciones que tenemos mientras que estamos sobre esta tierra. Por medio de ellas podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial y buscar su guía diariamente. La oración es un diálogo franco y sincero con nuestro Padre Celestial. Debemos orar a Dios y a nadie más. La oración es nuestra respuesta a Dios, quien nos habla, o mejor aún, se revela Él mismo a nosotros. Por lo tanto, la oración no es simplemente un intercambio de palabras, sino que involucra al ser de toda la persona en una relación con Dios el Padre a través de su Hijo y en el Espíritu Santo. La oración es un medio para la comunicación entre nosotros y Dios, y su propósito principal es mantener la conexión con los cielos, que nos ayuda a recordar que somos hijos de Dios, que nuestra vida en la tierra tiene un propósito que va más allá de lo terrenal y humano. A través de las Escrituras vemos muchos ejemplos del Señor obrando milagros como respuesta a una oración. En los tiempos del Antiguo Testamento, el profeta Daniel fue echado al foso de los leones porque se rehusó a dejar de orar. Cuando oró a Dios en el foso de los leones, ángeles aparecieron y cerraron la boca de aquellos leones. Mediante la oración diaria, tú puedes experimentar, hermano, milagros personales, sanidad, paz y perdón de tus pecados. La iglesia primitiva se deleitaba en la oración. Se reunían a orar casi todos los días. Antes del Pentecostés, los discípulos le hicieron una petición al Señor Jesucristo y les dijo: enséñanos a orar. Dios obraba a través de sus oraciones. En otras palabras, ellos sabían cómo orar y por qué orar. En la actualidad las personas oran por cosas que no importan realmente, por cosas que quieren y no necesariamente por lo que necesitan. Contrario a la iglesia primitiva, quienes entendían la dinámica de la oración. Recordando Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé.
A través de la oración podemos tener respuesta para nuestras preocupaciones o necesidades. Podemos ver milagros y sanidades con solo una oración. Como cuando Jesús frente a la tumba de Lázaro dijo: Padre, sé que siempre me oyes. Y dijo, alzando los ojos al cielo, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Una iglesia que ora es una iglesia con poder para ver la mano de Dios obrar. O cuán grande es su promesa que nos habla en 2 de Crónicas 7, 15 al 16 y nos dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Pues ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Novena característica: amor por la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios significa vivir en armonía con sus requisitos. Vivir en armonía con esta palabra de Dios requiere corregir constantemente la manera de pensar y de vivir. Tal proceder refleja sabiduría piadosa, que supone hacer una aplicación práctica del conocimiento y el entendimiento que se consiguen al estudiar la Biblia. Y dice: ámala, la sabiduría, y ella te salvaguardará. Estímala altamente y ella te ensalzará. Te glorificará porque la abrazas. Dará a tu cabeza una guirnalda del encanto y te otorgará una corona de hermosura. Este es un buen incentivo para cultivar amor a la palabra de Dios y dejarse guiar por ella. ¿Quién no quiere ser salvaguardado, ensalzado y glorificado? ¿De qué manera nos salvaguarda la sabiduría que conseguimos al estudiar y seguir la palabra de Dios? Por una parte, nos salvaguarda de Satanás. Jesús enseñó a sus seguidores a pedir oración para que se les librara del inicuo. Un aspecto especial que tenía la iglesia primitiva era su amor por la palabra de Dios. En sus tiempos no tenían una Biblia como la tenemos ahora, que incluso la tenemos hasta en nuestros celulares. De hecho, el Nuevo Testamento no se había escrito. Sin embargo, ellos amaban las Escrituras, y cada vez que el apóstol Pablo les escribía alguna carta a las iglesias, la incorporaban a las ya escritos. Ellos entendían la importancia que tenían esos textos y tenían una gran devoción por ellos. Amar la palabra de Dios es amar a Dios. Jesús nos dice: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Amar la palabra es un proceso que se da en la medida en que amemos al Dios Padre, porque solo quien lo ama a él puede amar su palabra. Amar a Dios implica obedecer todos sus mandamientos, implica creer toda su palabra, agradecerle por todos sus dones, pero la esencia del amor a Dios es deleitarse en todo lo que Él es. Y es este deleite en Dios lo que glorifica su valía de un modo más completo. El apóstol Pablo habló también de la necesidad de llevar fruto y lo relacionó esta acción con la palabra de Dios. Pidió en oración que a sus hermanos en la fe se les llenara el conocimiento exacto de la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anduvieran de una manera digna de Jehová, a fin de que le agradaran plenamente, mientras seguían llevando fruto en toda buena obra. Pablo muestra así que conseguir conocimiento de la Biblia
no es un fin en sí mismo, sino que el amor a la palabra de Dios debe motivarnos a andar de una manera digna de Jehová al llevar fruto en toda buena obra. ¡Qué bendición! Tenemos una palabra revelada que nos ha dado Dios, pero lo más importante es que la hagamos vida con nuestras acciones y testimonio. Aunque muchas veces nos rechacen por esto, ella misma nos guiará y nos dirá la forma de enfrentar las dificultades. Hoy nuestro deber es orar por la santificación de los que menos quieren recibirla. En Juan 17 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no lo soy. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo no amar la palabra si ella es inspirada por el mismo Dios? Nos enseña, alienta y da esperanza. Alimenta nuestro espíritu, nos ayuda a crecer. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Ilumina nuestro camino. Es eterna y tiene autoridad. La palabra de Dios es ese fundamento firme y necesario para poder afrontar las dificultades y retos que se nos presenten en la vida. La vida trae tormentas inesperadas, enfermedades, desempleos, dolor, traición, promesas incumplidas, entre otras cosas. Pero en la Biblia encontramos consejos para todas estas situaciones. Ánimo para los momentos de dolor y mucha sabiduría para tomar las decisiones que agradan a Dios. Como característica número 10, tenemos la rendición total al Espíritu. Muchas de estas características que tuvo la iglesia primitiva fue por lo que hizo el Espíritu Santo en ellos, porque estaban dispuestos a recibirle. La única forma que esto suceda en nuestras iglesias actualmente es rendirnos totalmente al Espíritu Santo. Él no solo es una doctrina, es parte de la Trinidad. Es quien debe entrar en nuestras vidas y en nuestras congregaciones para traer el poder y la autoridad del mismo Dios. Para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, necesitamos rendirle toda autoridad y todo poder a Él. El Espíritu Santo posee un poder sin igual para hacernos victoriosos y para capacitarnos a fin de reflejar el hermoso carácter de Jesús en nuestras vidas. ¿Qué significa rendirse al Espíritu Santo? Significa caminar por la senda de la santidad, entregándole nuestras alegrías, esperanzas, tristezas. Escuchar su llamado, hacer su voluntad para nuestra vida y confiar en que Él nos da de su gracia para hacerlo. Rendirse al Espíritu Santo implica renunciar a nuestra propia voluntad y deseos, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Es un acto de entregarse plenamente al Espíritu y dejar de lado nuestras propias ambiciones y planes. Es un proceso continuo de rendición y sumisión a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. La importancia de vivir bajo la dirección del Espíritu Santo no puede ser subestimada. El Espíritu Santo es una persona divina y esencial para nuestra vida espiritual. Sin su dirección estamos perdidos y sin poder. Él nos guía, nos fortalece, nos consuela y nos capacita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es a través del Espíritu Santo que podemos experimentar el amor de Dios de una manera tangible y recibir la sabiduría y discernimiento necesarios para tomar decisiones acertadas. Oremos. Gracias, Señor,
por abrir nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, porque hemos entendido, mi Dios, cuál es tu pensamiento de bien para cada uno de nosotros. Hoy, Padre, nos sentimos cobijados y queridos por ti, porque por tu gran amor y misericordia nos revelas lo que quieres para nosotros y nos recuerdas cosas que quizás olvidamos o las pasamos de lejos. Tu presencia es la que hace falta en nuestras iglesias, esa presencia que nos llena de gozo y nos hace entender que es necesario que nos separemos del mundo y nos acerquemos cada día más a ti, porque fuera de ti nada podremos hacer. Fortalécenos cada día, Padre, más y más, y que la oración y la comunión que tú quieres con nosotros sea continua, como la tenía Jesús cuando vino al mundo, que Él se retiraba para conversar contigo. Que desarrollemos el hábito de leer aún más tu palabra, amarla y colgarla en nuestros corazones, porque ella es la que nos da la vida eterna y es la que da testimonio de nuestro Señor Jesús. Hoy nos rendimos ante ti, Espíritu Santo. Haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas, en nosotros, por nosotros y para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Los invitamos, hermanos, para que mañana nos acompañen en la cuarta lección. Dios les bendiga grandemente.